Aunque finalmente la labor de reconstrucción fue relativamente rápida y no la afectó mayormente, ¿no? Claro, pero ¿cómo has visto tú las reacciones de los ministros a nivel político en el manejo de desastres? Sensatos, calmados y además no haciendo ofertas demagógicas, ¿no? Diciendo primero hay que evaluar, digamos, detenidamente el daño causado para saber con certeza qué viviendas o qué construcciones son recuperables, cuáles deben ser demolidas, cuáles no han sufrido daño significativo, ¿no? Y en función a eso, una vez teniendo el diagnóstico, sabremos a qué atenernos. Muy bien, así que de las cosas buenas hay que aprender y yo creo que hay que estar alertas y sobre todo seguir pues estos consejos que también ha dado pues las autoridades chilenas, muy bien organizadas con el tema de la mochila, por ejemplo, que debemos tener en casa, que las evacuaciones tienen que ser a pie y no utilizando vehículos porque sería peor, y sobre todo mantener la calma, ¿no? Que parece fácil decirlo, pero al momento de un terremoto tan intenso pues uno llega a asustarse, ¿no? Sí. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Bolivia. El presidente Evo Morales ha dicho que está lista su memoria en la demanda contra Chile ante la Haya. Informó que podría adelantar la fecha de entrega de este documento. Todo está preparado, solo faltan unos pequeños detalles. Así respondió el presidente Evo Morales durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de La Paz, en momentos en que le preguntaron cuándo presentaría la memoria de la demanda marítima contra Chile ante la Corte de la Haya. Nosotros también estamos reforzando a nuestro equipo de trabajo para defender nuestra demanda ante la Haya. Pero aquí hay una diferencia. Puede haber equipos muy capaces, expertos. Cuando se trata de justicia, pues acá sí tiene que haber una cuestión de justicia. Y tenemos razón. Como tenemos razón, apelamos a las Cortes Internacionales para que nos haga justicia, una justicia para los bolivianos. El mandatario se mostró bien confiado en que el trabajo del equipo técnico, liderado por la experiencia del expresidente Eduardo Rodríguez, se desempeñe correctamente ante el Tribunal Internacional, pues presentarán tanto argumentos históricos como legales. No obstante, a pesar de estas diferencias, Morales expresó sus condolencias al pueblo chileno, luego de que el terremoto de 8.2 grados de magnitud sacudiera el país. Y aprovechar esta oportunidad para expresar toda nuestra solidaridad por los nuevos fallecidos por el llamado terremoto. No es terremoto, pero desastres naturales, o el temblor que sufrió el pueblo chileno. Toda nuestra solidaridad a las familias, al gobierno, a todo el pueblo chileno, y que también nos preocupa acá en Bolivia. Recordó además cómo sintió las réplicas mientras trabajaba en su despacho. Muy bien, parece pues que el gobierno de Evo Morales pues no le da ni respiro al gobierno de Michelle Bachelet luego de lo que está sucediendo con el terremoto, ¿no? ¿Se puede cambiar la fecha? Bueno, es que la Corte fija un plazo máximo, no fija una fecha de entrega de la memoria, sino dice Bolivia tiene hasta el 17 de abril para entregar la memoria. Correcto. Y Bolivia lo entregaría 1 o 2 días antes, no más. Claro, pero eso no cambiaría lo que está esperando Chile, ¿no? No, y Chile tiene a su vez sus propios plazos para la contramemoria y tras la réplica boliviana, la dúplica chilena. Más o menos como ocurrió en el caso del litigio entre Chile y Perú. La diferencia acá es que en este caso Bolivia no puede obtener de la Corte la asignación o el reconocimiento de un territorio que en este momento esté bajo control chileno. No es eso lo que Bolivia está pidiendo a la Corte, a diferencia de lo que lo solicitaba Perú, sino que la Corte exija a Chile que negocie de buena fe una salida con soberanía al mar para Bolivia basado en lo que el gobierno boliviano llama derechos expectaticios. Yo, no siendo abogado y siendo es una rama relativamente reciente del derecho aparentemente, no estoy en condiciones de decir qué tan probable es que tenga o no éxito, pero lo peor que le puede pasar a Chile es que la Corte lo obligue a negociar, más que eso no puede hacer. ¿En cuánto tiempo estaría listo? Estamos hablando igual de tanto tiempo como se dio con Perú. Sí.
Es un caso más simple, por ende podría tomar menos tiempo, pero estamos hablando de años en cualquier caso. O sea, este es el inicio de un proceso que va a tardar varios años. Para el próximo presidente chileno. O sea, que probablemente. Estar tranquila, sí. Michelle Bachelet. Uh-huh. Muy bien. Ahora nos vamos a Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro tuvo una peculiar manera para explicar por qué su país está polarizado. En tanto, la bisnieta de Benito Mussolini le respondió en una carta por su uso excesivo de la palabra fascismo. Los estudiantes que protestan en las calles de Venezuela no le dan ni un día de tregua al gobierno de Nicolás Maduro. Una manifestación en el este de Caracas terminó hoy en enfrentamientos con la policía. Casi en simultáneo, el presidente ofrecía declaraciones en cadena nacional, en las que mencionaba lo que él considera las dos caras de Venezuela. Todos los días vemos las dos caras de Venezuela, las dos caras, y cada quien debe decir de esos mundos a qué mundo quiere pertenecer. Hoy voy a mostrar esos dos mundos, el mundo del trabajo, el mundo positivo, el mundo del amor, el mundo que cree en la patria, nuestro mundo mayoritario, de la Venezuela mayoritaria, de la Venezuela de bien, que es absolutamente mayoritaria. Y la otra cara, la que muestran los medios de comunicación de la burguesía aquí, y la cara de los medios de comunicación de la burguesía en el mundo. En otro polémico comentario, Maduro comparó su suerte con la del dictador iraquí Saddam Hussein. Según el presidente, Estados Unidos estaría buscando excusas para sacarlo del poder, como cuando inventaron lo de las armas de destrucción masiva en Irak. Como siempre, en su discurso volvió a criticar a las protestas fascistas, un término que ha generado una respuesta inesperada, nada menos que de la bisnieta de Benito Mussolini, Martina Mussolini. Su bisabuelo fue precisamente quien fundó el fascismo en Europa, régimen cruel y despiadado con drásticas leyes raciales. Martina, en ese sentido, le escribió una carta a Maduro en la que lo acusó de no saber qué es realmente el fascismo y de ser oportunista. Ella vivió su adolescencia en Venezuela, por eso siente de cerca lo que sucede en ese país. De otro lado, en el estado venezolano del Táchira, fronterizo con Colombia, se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Armada Nacional y supuestos paramilitares. La información la confirmó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López. Tenemos 18 detenciones hasta ahora, van a seguir las visitas domiciliarias. Ahí está actuando muy activamente el CICPC y bueno, seguirán las investigaciones. Tenemos que ir detrás de aquellos que han propiciado todo este desorden, este desastre. De acuerdo a las autoridades, un supuesto paramilitar colombiano perdió la vida durante el enfrentamiento. Muy bien, estábamos pues viendo pues a lo que dijo la bisnieta de Benito Mussolini, haciendo la aclaración, porque ella también ha vivido en Venezuela, así que bueno, creo que se sentirá que tiene derecho pues de hacer la aclaración de qué es el fascismo, ¿no? Los fachas, los fascistas, sí, ¿no? Sin embargo, ella poco menos que confirma lo que dice Maduro, ¿no? De que todos son fascistas, pero ella es opositora y es fascista. Su carta es una reivindicación, digamos, casi sin concesiones del régimen de su bisabuelo, y digamos, ella reivindica el fascismo explícitamente y es opositora a Maduro, pese a que no es ciudadana, pero residió en Venezuela. Por lo menos ella es una fascista opositora. El tema es pensar que todos los opositores al régimen son fascistas, pero al menos una hay. Hay muchísimo. Ahora Nicolás Maduro está apuntando el tema de sus discursos Estados Unidos. Lo que pasa es que en comisiones del Congreso estadounidense, si mal no recuerdo específicamente en la Cámara de Representantes, se está hablando de la posibilidad de aplicar sanciones a Venezuela. Porque acá la paradoja es que el gobierno venezolano alega que Estados Unidos ha conspirado históricamente en su contra, desde que Chávez fue elegido presidente, y sin embargo ese gobierno que conspira, y que claro, apoyó el golpe de Estado del 2002, o sea, algún grado de injerencia ha tenido, nunca aplicó sanciones al régimen venezolano, a diferencia del régimen de Saddam Hussein, que no vendía petróleo virtualmente a nadie y que había sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos desde 1990, antes de la invasión del 2003. O sea, es una situación muy distinta a la de Venezuela. El día de hoy Estados Unidos no solo no aplica sanciones,
es el principal comprador por un amplio margen del petróleo que exporta Venezuela, importa más del 50% del petróleo que vende Venezuela al mundo, y Venezuela vende fundamentalmente petróleo, no exporta gran cosa más allá de petróleo y gas. Pero además, PDVSA, la empresa estatal venezolana, tiene inversiones en la economía norteamericana. Es, digamos, accionista de la cadena de grifos Citgo. Yeah. Entonces, digamos que para ser un enemigo mortal no le ha hecho gran daño, ¿no? Además, ha publicado ayer la columna en el New York Times. En el New York Times. Así que precisamente también... por eso, porque viene este debate sobre la posible aplicación de sanciones. Claro que incluso si lo aprueba el Congreso, eso no quiere decir que el presidente tenga que aprobarlo, puede vetarlo, pero en todo caso la posibilidad de sanciones se presenta en serio por primera vez.